Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, comunidad. Bienvenidos. Bueno, ya saben, es que estábamos metiéndole como un poco de sorpresa a esta primera clase magna del año. Nos acompaña hoy el maestro Julio Capuano, que no saben, ya nos abandonó un poco en esta sección de clases magna, pero por eso retomamos y abrimos con usted, maestro. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Así es. Bueno, pues, comunidad, ya saben, estas clases tan esperadas, espero que es para ustedes, es un contenido que realmente les recomendamos no se pierdan. Este espacio que es para crecer juntos en Clases Magna, vamos a construir conocimientos sobre este tema de liderazgo, al que hemos nombrado Mes del Empowerment, para que ya sea, y usted, profesor, con toda su experiencia, ¿no?, que profesional, sabe que un líder lo eres, aunque no siempre seas CEO, seas gerente, eso ustedes lo detectan en equipos, ¿no? Así es, efectivamente. Y esa era una de mis otras preguntas, y los alumnos no se la hacen, ¿cómo un líder detecta un líder? Ahí. Okay. Lo vamos a desarrollando poco a poco, espero que la responda. Y bueno, claro, pues digo, ya vamos a comenzar porque sabemos que ya los hicimos esperar. De verdad, no se pierdan mañana también la clase, pero bueno, profesor, llénanos de conocimiento del pizarrón, desde todo usted el espacio. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Chicos, muy buenas tardes, gracias por la espera. Vamos a comenzar nuestra presentación del día de hoy en esta clase magna, primera clase magna del año, y primero me gustaría presentarme. Yo soy el profesor Julio Capuano Miranda, y yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, con especialidad en Negocios y Comercio Internacional. Soy CEO de Enlace Corporativo, una empresa consultora de negocios internacionales. También soy capacitador certificado por competencias por CEP y Conocer. Capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y finalmente, bueno, docente presencial y en línea para materias de licenciatura y maestría en UTEL y también en presencial en otra universidad. Bien, vamos a adentrarnos directo a lo que es el liderazgo. Pero lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es el liderazgo. Para ello les traigo una frase muy interesante. Es un proverbio chino que dice: los patos salvajes siguen al líder no por la fuerza de su graznido, sino por la forma en la que pueden guiar a la parvada. Ok, vamos a preguntarnos, y vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a irnos al área de la antropología, vamos a preguntarnos desde cuándo existen los líderes. Y la respuesta pues será muy obvia: desde que nosotros como seres humanos aparecimos en el planeta. La segunda pregunta a hacernos es: ¿cuál es la función primaria de un líder? Esa función va en torno precisamente al grupo social. El ser humano se ha agrupado socialmente precisamente para poder sobrevivir. La instancia, el instinto primario que tiene el ser humano es la sobrevivencia. Y el líder, justamente desde aquellos entonces, tiene la consigna de llevar a puerto seguro a todos los seres humanos. Lo mismo sucede hoy, o debería suceder hoy en día, con los líderes que nos representan. Y durante la historia han habido muchísimos líderes de muchos tipos. El liderazgo no solamente se queda en un tipo de liderazgo, hay muchos tipos. Vamos a ver algunos ejemplos, pero para hablar de todo eso, tenemos que plantearnos algunos escenarios. Parte de lo que es cómo funciona esta parte del líder, no solamente cuál es la función primaria, sino también cómo es que a lo largo de la historia han funcionado estas áreas de liderazgo. Y para ello vamos a hablar algo llamado mitologema, una palabra muy rara, pero es justamente lo que nos va a introducir a todo este mes de lo que es el liderazgo y el empowerment. Vamos a definir un poco el área de liderazgo con los mitologemas. Les pongo en pantalla justamente la definición. Y mitologema, por definición, es un modelo arquetípico que, enriquecido con elementos propios de una cultura, da origen a un mito. ¿Por qué es importante? Porque precisamente los líderes, los antiguos y los que tenemos hoy en día, tienen justamente parte de mito, y en la cabeza de la mayoría de los seguidores justamente se ve así, como un mito, como una parte
mítica que no se sabe a veces diferenciar de la realidad. Hay muchos mitologemas dentro de las organizaciones. Vamos a hablar de 3 básicos en todas ellas. Vamos a ver el primero, se llama mitologema mesiánico. Este mitologema es parte de aquel líder que se considera cuando una persona va a proveer salvación. Cuando viene aquel líder, aquella persona que llega a la organización y dice, yo soy el que va a salvar y voy a ser el que les va a ayudar y los voy a sacar de este atolladero. Ese es un líder mesiánico y pertenece al mitologema mesiánico. Esto a veces dentro del área de liderazgo también representa pues, su lado positivo y a veces un lado negativo, porque el equilibrio final que se geste debe de estar siempre considerado no solamente en esa persona, sino en todos los seguidores. Segundo mitologema. El mitologema que se llama o se determina heroico. Los líderes de este ramo, en este concepto, son aquellos que son líderes breves, llegan a la organización por circunstancias muy propias y muy específicas, que usualmente es para superar algún tipo de obstáculo, un momento crítico o simplemente un momento de decisión en donde la organización tenga que cambiarse hacia algún lugar y moverse a alguna posición. Esto a veces cuando existen disyuntivas, cruces de caminos, etcétera, entra el líder heroico y sale de la organización simplemente para seguir haciendo ese trabajo y se va cambiando tal vez de área, si es una organización muy grande, tal vez una transnacional, va de un lugar a otro en otro país y va ayudando a superar a la organización pequeños obstáculos. El tercer mitologema del que vamos a hablar se llama el mitologema prometeico y tiene que ver justamente con Prometeo. Solamente para recordarles la historia de Prometeo, muy fácil y breve, vamos a recordar que Prometeo roba el fuego a los dioses para regalárselo a los humanos. Esto justamente hace de este mitologema algo tan especial. ¿Por qué? El mitologema prometeico nos dice que aquel líder que llega a la organización y se sacrifica por el bien de todos aquellos que están en su equipo, es un líder prometeico, perteneciente al mitologema prometeico. Esto a veces puede representar algo positivo o también algo no positivo, porque si el líder prometeico se queda mucho tiempo en la organización con esta cuestión simplemente de todo es por el bien del equipo, también puede resultar en un desbalance, digamos, hacia la organización. Entonces hay que tener en los 3 mitologemas pues muy claro realmente qué es lo que vamos a querer buscar en ese tipo de líder. Hay muchos otros mitologemas, pero pues vamos a tener que ir diferenciando estas partes de liderazgo. Y para ello, el día de hoy, chicos, les traigo una pequeña trivia que me gustaría jugar con ustedes. Vamos a ver algunas imágenes y en esas imágenes que les voy a plantear, les voy dando un poco de la historia de este personaje, de cada uno de ellos, y a través del Facebook, escríbanos a ver si adivinan quién es cada personaje. Y el por qué se los pongo, pues es por esta pregunta. ¿Un líder nace o se hace? Vamos a tratar de mantener esto en nuestra cabeza durante el transcurso de todas estas imágenes para tratar de destilar un poco lo que son las características de los líderes y del liderazgo en sí. Ok, primera imagen que les propongo es esta. Este personaje nació de una familia muy pobre. Y de hecho eran granjeros en aquel entonces, no tenían una gran granja, pero poco a poco empezó a ingeniárselas poco a poco para llegar a tener invenciones en su propio laboratorio que trataba de hacer, aunque no le resultaban porque no tenía el dinero suficiente. Poco a poco llegó a la edad donde pudo trabajar. Trabajó en una empresa que posteriormente se llegó a convertir en General Electric y curiosamente trabajó con un gran personaje de la historia también, de la mano de un gran personaje de la historia que era Thomas Alva Edison. Trabajó para
Tomás Alva Edison. Posteriormente se hicieron amigos y llevaron una amistad muy interesante. Este fue un gran líder empresarial que dejó, de hecho, todo un modelo completo a nivel empresarial de liderazgo que hasta la fecha en la mayoría de las organizaciones tenemos. Este personaje le costó más o menos hasta la edad de 45 años el hecho de poder consolidar su primer real éxito como tal, su primera invención como tal, a los 45 años de edad. Se tardó hasta los 45 años. El líder no siempre tiene éxito a la primera y él es uno de los ejemplos justamente de esto. Si no han adivinado o si ya adivinaron, él es Henry Ford y creador del modelo T, justamente, el cual fue el primer invento que realmente le ayudó a desarrollar todo el modelo del Fordismo. ¿Ok? Segundo personaje de la historia, espero hayan adivinado. Este personaje también nace de una familia pobre. De hecho, durante muchos años tuvo que trabajar desde muy pequeño, a los 5 o 6 años de edad ya estaba trabajando, y entre los 5 y los 8 tuvo una genial idea. Para poder trabajar, se fue a vender periódicos a la estación de tren más cercana. En este periodo del que estamos hablando, en donde él vivía la transición entre los 5 y los 8, estaba la Guerra Civil estadounidense. Y justamente pues la gente quería saber noticias, quería saber y conocer qué es lo que estaba pasando en todas las regiones de Estados Unidos. Entonces descubrió que a través de una buena publicidad y mercadotecnia, él podía vender mucho más. Hizo negocios y alianzas con el telegrafista o los telegrafistas de las estaciones de tren y empezó a vender y vender y vender, lo cual poco a poco le consiguió el dinero para montar un pequeño laboratorio con la ayuda de su madre en el sótano de su casa y hacer lo que más le gustaba, que era inventar cosas, era un gran inventor. Poco a poco, con los años, va tomando forma esta idea de los inventos y va patentando. Él, hasta mucho tiempo después también, llega a convertirse en el jefe de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguramente ya saben de quién es, que es el amigo justamente de Henry Ford, Tomás Alva Edison, que gracias a él y su liderazgo también, la empresa que él dirigía patentó infinidad, miles realmente de invenciones que hasta la fecha, hoy en día, tenemos. De hecho, gracias a él, todo lo que tenemos de tecnología también tiene una fundación muy específica desde este personaje. Siguiente, y para que no digan que no ponemos imágenes de bebés, aquí hay un tierno y hermoso bebé. Este personaje es un personaje interesante porque él no proviene de una casa pobre. De hecho, su familia no era multimillonaria, pero sí era de una clase rica. Él, desde pequeño, empieza a tener la idea, por la cuestión de sus papás, de los negocios y empieza a entrar al negocio familiar que era la compra-venta de bienes raíces. Él empieza a descubrir que tiene una gran facilidad para poder hacer esta actividad que sus padres venían desarrollando y empieza a hacer muchos desarrollos de hoteles, de casinos, etcétera. Posteriormente, con el tiempo, bueno, va adquiriendo algunas otras empresas, va comprando empresas y al grado de que, bueno, compró algunos derechos también de transmisión de lo que era Miss Universo y Miss Estados Unidos. Seguramente saben de quién estoy hablando, el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos los que estamos viendo el día de hoy son líderes y al final del día en su ramo han tenido un particular punto de vista, una visión distinta, pero al final del día a todos nos han guiado o han influido, digamos, en la historia del mundo. Vamos a ver el siguiente. Igual, otro pequeño bebé. Los comienzos de este bebé fueron algo complicados, fueron algo difíciles, porque fue un bebé que fue dado en adopción desde muy pequeño a una familia de clase media en Estados Unidos. Este bebé
fue creciendo poco a poco y al llegar la etapa de su edad universitaria, ingresa a una universidad en Estados Unidos, pero solamente se queda 6 meses. ¿Qué sucedió? Después ya no pudo pagar el resto de la carrera, pero se quedó los siguientes 18 meses también como oyente. Este bebé llegó a convertirse en uno de los grandes líderes revolucionarios por las invenciones que desarrolló también, y gracias a todo lo que ha desarrollado, también se hizo un tipo de liderazgo que hasta la fecha muchos disfrutamos de sus invenciones y del modelo que desarrolló. Seguramente ya lo habían detectado, es el señor Steve Jobs. Si se fijan, poco a poco vamos viendo que son diferentes características que van representando a cada uno de estos líderes. Y no es solamente el observar el liderazgo de una sola manera, de una sola forma. Los inicios son distintos, los contextos son diferentes, pero los liderazgos son indudables. Y tenemos el tercer y último bebé. Este bebé es muy interesante en su vida también, porque quienes están observando nació en el seno de una familia de clase media. Su padre era inspector de aduanas en aquel entonces y en aquel país. Esto era considerado un oficio semimilitar y él lo tomaba como tal muy seriamente. De hecho, él se consideraba militar como tal, el papá, y la mamá de este bebé era ama de casa muy devota de la religión. Sobre esas dos bases fue criado poco a poco, y al llegar a una etapa más o menos entre los 16 y 17 años, empezó a descubrir su verdadera pasión por la vida. Y en dos ocasiones quiso ingresar al Instituto de Bellas Artes, a la Academia de Bellas Artes en aquel país, para ser aceptado como pintor. Él era un gran pintor, de acuerdo a sus propias palabras, que posteriormente escribió un libro, y fue rechazado por la academia. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si hubieran aceptado a este personaje en la academia. Él posteriormente ingresa como soldado dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial, regresa del frente de batalla, regresa muy confundido, sin amigos, sin dinero, sin familia, y empieza una revolución en su cabeza, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Empieza a tener contactos poco a poco con la política, olvida la idea artística como tal, y posteriormente vemos que a lo largo de la historia dirigió a muchísimas personas, de hecho dirigió a un ejército completo, hasta convertirse en lo que conocemos como el Führer, Adolf Hitler. Tal vez no estamos de acuerdo en muchas ocasiones con estos tipos de liderazgo, pero hay características que unen a todos estos líderes. Les propongo la siguiente y la última, para no discriminar. También tenemos a una dama. Esta pequeña, esta niña de nombre Agnes, si ustedes saben quién es, díganos por ahí en el Facebook. Esta niña, desde muy pequeña, nació en una familia de clase media también, media baja, y fue justamente con la idea de ser un poco más humanista. Desde chiquita ella era muy humana, muy condescendiente, se dice la historia, y poco a poco empezó a tornar este humanismo en docencia. Se llegó a la etapa de la mayoría de edad y entró a dar clases como maestra, y posteriormente sería directora de un colegio. Con el tiempo descubrió y fue descubriendo que su pasión no era solamente la docencia, sino más bien ayudar a todos aquellos seres humanos que estaban principalmente desprotegidos. Con la ayuda de muchas otras personas también, a lo largo de todo ese tiempo, logró consolidar un grupo de apoyo muy importante para regiones en donde no existía
ayuda humanitaria de tipo, por ejemplo, para la salud o cuestiones por hambruna, etcétera, etcétera. Seguramente ya ubican quién es la Madre Teresa de Calcuta, que también indudablemente fue una de las grandes líderes que nosotros tuvimos en la historia universal. Como hemos visto, cada personaje es muy distinto. Cada uno de ellos destila un tipo diferente de liderazgo, características y rasgos muy específicos que nos van brindando una idea de cómo se moldea ese líder, cómo se va haciendo. Y la pregunta original era, bueno, ¿un líder nace o se hace, no? Vamos a ver si nos pueden por ahí en el Facebook decir sus opiniones. ¿Nace o se hace? Porque la gran disyuntiva es así como el huevo y la gallina. La gran disyuntiva es saber si se nace, entonces ya no tenemos la posibilidad de cambiarlo. O si nosotros no nacemos, entonces somos totalmente libres para poder hacernos un líder, poder cimentarnos y crearnos a nosotros mismos como líderes. Bueno, mantengan esa idea y escríbanos mientras comentamos lo siguiente. Ya hemos hablado de algunos personajes, ahora vamos a hablar realmente de lo que es el liderazgo por definición. Yo el día de hoy les propongo la siguiente definición, que es conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir, es la palabra clave, en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Toda esta definición contiene muchas palabras clave y es importante comprender en su totalidad qué significan y para qué las vamos a usar. Número uno, estamos hablando de un conjunto de habilidades. Por lo tanto, vamos a poder definir esta área de nace o se hace. Las habilidades pueden ser desarrolladas y lo vamos a hablar en un minuto. Estas habilidades pueden diferenciarse en muchos niveles y en muchos tipos. En este caso puede ser, por ejemplo, gerencial y directivo. Y puede ser justamente con la idea de influir tanto en una persona como en un grupo. Recordemos que hay una frase muy interesante que un gran filósofo dijo: no pueden existir líderes sin seguidores. Entonces, los seguidores justamente forman al líder. Es una retroalimentación que es muy importante tomar en cuenta. Y lo más importante es que el liderazgo no puede existir si no hay metas y objetivos hacia dónde los guíe el líder. Ya que entendimos un poco esta definición de liderazgo, pues vamos a hablar justamente de lo que son 4 fases que yo les propongo, que son las más básicas de lo que es el liderazgo. Vamos a ver la primera fase, que es el aprendizaje. La fase de aprendizaje dentro del liderazgo es la más importante, porque cuando un líder llega a una posición precisamente de liderazgo, aun cuando tenga ciertas cualidades ya innatas, necesita aprender también a ser un buen líder. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí en esta área de aprendizaje entra algo llamado competencias y lo vamos a revisar en un momento. El área de aprendizaje es tan importante que aquel líder que no se somete a un aprendizaje intenso no puede llegar a considerarse verdadero líder. Un ejemplo de ello simplemente es, en este caso, Henry Ford, Tomás Alva Edison, o incluso un ejemplo más reciente que tenemos, que es el dueño de Virgin. Ustedes saben la historia, quiero suponer. Todos ellos tienen justamente el mismo, la misma característica. Han tenido fracasos, muchos fracasos, a lo largo de su historia como emprendedores, pero han sabido entender y comprender la importancia de cada uno de esos fracasos para ser resilientes, para salir adelante. Y ahorita lo vamos a platicar un poco. Aprender de los errores también es parte importante del liderazgo. Una vez que el líder comprende a cabalidad que es importante aprender, que tiene que seguir aprendiendo, un aprendizaje continuo, la segunda fase es la ejecución.
El liderazgo se ejecuta, no solo se aprende. Y en el área de ejecución también es importante comentar que vamos a tener a lo mejor algunos traspiés, algunas barreras que superar, pero justamente al ejecutar con un buen aprendizaje podremos llegar seguramente a tener la capacidad de evaluarnos, que es el tercero. Una evaluación, una buena evaluación que sea justa, sea adecuada, nos va a llevar a un reenfoque. Este reenfoque lo que va a hacer es justamente cerrar el ciclo y empezar otra vez el área de aprendizaje, ejecución y evaluación. Es un ciclo total que continúa y se retroalimenta en todo momento. Vamos a estar reenfocando nuestro liderazgo dependiendo de muchos factores. Puede ser liderazgo situacional, dependiendo del contexto, liderazgo de diferentes tipos. Lo importante justamente es mantener siempre este círculo bien cerrado sobre las 4 fases que tenemos aquí. Son las básicas, al menos. Hablamos justamente de esta parte de la primera, que es el aprendizaje, y nos vamos a enfocar un poquito, nada más a manera general, y vamos a hablar de lo que son las competencias. ¿Qué son competencias? Bueno, la definición que les propongo es, las competencias suponen una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Si se fijan, las competencias no son una sola cosa. La competencia es un grupo, una combinación de muchas cosas, de muchas habilidades, capacidades, competencias como tal, es un grupo completo. Y para poder entender las competencias de liderazgo, hay que destilar justamente esto que hicimos, hacer lo que hicimos, destilar un poco lo que son cada una de las personalidades que que han tenido los grandes líderes y saber qué sí funciona, qué no funciona y qué es parecido en cada uno de ellos, tal vez como para saber qué es lo que nos va a llevar a lograr una acción eficaz. ¿Ok? ¿Cuáles son las competencias de liderazgo? Ahora sí, vamos a platicar una por una. Y vamos a ver, por ejemplo, el área de comunicación asertiva. ¿Por qué es importante que un líder se comunique asertivamente? Simplemente, si un líder no tiene la capacidad de comunicar lo que quiere de una manera adecuada, balanceada, justa, simplemente no obtendrá una respuesta correcta. Y en esa respuesta, en esa parte de escuchar, no tendrá la posibilidad de saber qué es lo que requiere su equipo y tampoco dárselo para poder trabajar en el mismo objetivo. La comunicación asertiva, al igual que todo lo que vamos a ver como competencia el día de hoy, cada una de estas representa todo un mundo, todo un taller completo, es mucha información, pero es importante que al menos hablemos de ellas. La segunda es la resiliencia. Hoy en día todo mundo habla de la resiliencia. Vamos a definir qué es lo que es resiliencia realmente. Resiliencia no es un término originalmente que venga del factor humano, del área del humanismo, es de la física. La resiliencia es la capacidad de todo material a doblarse y recuperar su forma original. Doblarse, resistir y recuperar la forma original. Después, ya muchos años después, posteriormente, se empezó a usar la resiliencia como una competencia básica dentro de muchos ramos. Uno de ellos es precisamente el liderazgo, porque todo líder siempre va a presentar barreras, va a presentar obstáculos, y como habíamos comentado, la resiliencia debe ser básica para poder aprender justamente a doblarse sin romperse y recuperar la forma original. Muchos hacen esta comparación entre lo que es el bambú y un roble, por ejemplo. El roble, si ustedes le ponen presión a las ramas, seguramente se romperá. Pero si ustedes ponen presión a un bambú, lo que va a hacer es simplemente doblarse y en el momento en el que lo suelten, regresará, rebotará y estará en posición nuevamente. Eso es lo que un líder tendría que hacer.
Siguiente competencia es justamente trabajo en equipo. Hay que saber y aprender a trabajar en equipo de una manera adecuada, usando siempre la comunicación asertiva, que es parte importantísima. Otra competencia es la organización y la metodología. No todos los líderes lo han aprendido a la primera y eso es muy interesante, pero todos han terminado siendo muy organizados. Un ejemplo muy claro es el señor Steve Jobs. En sus inicios se comentaba, de hecho entre su biografía se comenta, que su mente pues era muy creativa, pero no era muy organizado. Poco a poco fue justamente encontrando su propia metodología hasta el final, llegar a ser muy metódico y organizado en las cosas que hacía. Los grandes líderes tienen que aprender a ser organizados. Otra área importantísima y básica en un líder es la inteligencia emocional. Es esa capacidad que tenemos nosotros, empática, de poder trabajar con los demás entendiendo desde un ángulo emocional, no solamente consciente, sino también desde el vínculo que generamos para poder hacer esa guía adecuada hacia la consecución de objetivo, pero con corazón. Otra de las competencias es gestión de cambio. Gestión de cambio es importantísimo hoy en día. Si un líder no sabe guiar adecuadamente hacia un cambio que sea necesario, siguiendo pasos, siguiendo fases, siguiendo tiempos, no podrá realmente ayudar a su equipo a sortear problemas y guiarlos hacia un buen puerto. De hecho, hay pues una materia completa que se llama Change Management, que se dedica a hacer la gestión de cambio y ayudar a los líderes precisamente a llegar al cumplimiento del objetivo haciendo ese cambio a veces que es muy necesario. Y finalmente, mi propuesta es formación continua. Esta competencia es básica. Todo líder debe estar en formación continua, estar siempre aprendiendo. Un buen líder es un estudiante de tiempo completo, de muchas cosas. Muy bien, vamos ahora a tener el tiempo de ustedes. Vamos a platicar un poco. Me gustaría escuchar dudas, me gustaría escuchar comentarios, preguntas y responderlas. Me van a pasar, yo creo, por aquí las preguntas para poder responder todas aquellas que tengan ustedes. Profesor. Adelante. Pues, adelante. más bien, estaban los comentarios a los alumnos de esta pregunta que decía que si un líder se hace o nace, y decían que se hace porque, bueno, la mayoría de nuestros alumnos decía que se hace porque si no, cómo se desarrollaban, ¿no? Que incluso la biografía de los personajes que puso decía que se habían hecho, ¿no? Así es. Y ahorita que estaba tocando el tema de Steve Jobs, bueno, él era creativo y tenemos como la imagen, ¿no? De que alguien creativo tiene como una idea acá, otra idea allá, pero exactamente es desordenado. Hay que pulirlos. Entonces creo que por eso dicen que se hace, ¿no? Porque a lo mejor no hubiera llegado a ser el líder que es o esta compañía tan exitosa si no pulía esta parte. Elmer Méndez nos decía que la destreza también es parte de... Efectivamente. Ahora, me gustaría comentar algo, y esto también es muy importante, sobre esto que platicamos de nace o se hace. Efectivamente, y como bien lo comentaban, todo líder se hace, pero es indudable que hay algo que también, con lo que también se nace, y eso se llama personalidad de liderazgo. De lo que hablamos son las competencias de liderazgo, pero la personalidad de un líder también es diferente. Y con la personalidad que se va moldeando también con el contexto, etcétera, también se va trabajando. Podemos ver al señor Steve Jobs, podemos ver a Hitler, simplemente, Adolf Hitler, ¿no? La personalidad puede ser distinta, ¿no? A lo mejor la Madre Teresa y Hitler, que son muy distintos, ¿no? En ese vínculo, los dos sabemos que son líderes y tienen cualidades de las que platicamos, pero sus personalidades de liderazgo son distintas. Entonces, a veces nacemos con cierto tipo de actitudes innatas que ya traemos, que se van desarrollando, se van detonando a lo largo del tiempo, que se forma dentro de nuestra personalidad. Entonces, son dos cosas interesantes. De hecho, un líder nace y se hace, pero no siempre. Puede ser un líder que se haga a sí mismo y no haya nacido,
pero puede ser aquel líder que nació y que no se desarrolló, o sea, que las competencias no se desarrollaron. En verdad, tenemos una cantidad impresionante de líderes que han nacido y que no han tenido el contexto y la oportunidad de poder desarrollar todas esas competencias, esa personalidad, hasta llegar a ser grandes personalidades, Mahatma Gandhi, etcétera, como ellos, ¿no? Claro, y bueno, es que es muy importante esto que dice. Hay algunos que a lo mejor en el camino ya no llegaron a ser como a que el mundo los conociera tal cual por esto, ¿no? Entonces, por eso para nuestros alumnos les estamos dando estas clases para detectar qué sí los hace un líder, porque era lo que le decía, esto en la organización y en el trabajo de forma profesional, pero incluso en nuestra vida, claro, ¿no? Somos líderes en nuestra propia vida. Sí, ¿Cómo damos esa, pues cómo lo vamos definiendo? Porque muchas veces pues vamos haciendo acciones que no las tomamos nosotros, o sea, vamos tomando decisiones que al contrario, en vez de nosotros ser una influencia, nos dejamos influir por nosotros. Exactamente, y de hecho las competencias que vimos ahí no son solamente competencias formativas para un líder en una empresa, también son a nivel personal, y qué bueno que lo comentas. Esa posibilidad que tenemos todos de liderazgo, la tenemos desde que somos pequeños. Seguramente todo mundo hemos llegado a conocer algunos pequeñitos, ¿no? Que los vemos y son los líderes del grupo y están... La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por ellos y qué hicieron con nosotros cuando éramos pequeños? ¿Tuvimos esa oportunidad? ¿Cómo lo desarrollamos? Y si no, ¿cómo podemos desarrollarlo? Hoy en día tenemos una gran cantidad de lugares para buscar información como esta, justamente, a través de todo este mes que van a estar haciendo el empowerment, claro, van a poder ir viendo y van a poder ir descubriendo esas cualidades que pueden ir sacando de manera personal, no solamente para la empresa, sino para su propia vida, para su familia, para aquellos amigos tal vez que lo necesitan, ¿no? Para ayudar. Sí, esto, como decíamos, esto que lo van a ir descubriendo, sin duda, cómo romper este techo de cristal, cómo dar ese paso, cómo quitarse ese miedo, porque decir, ok, la teoría, me encuentro con esta clase y veo las características, veo que se hace, que puede desarrollarlo, pero nos quedamos a veces como en esta brecha, ¿no? Y era lo que decíamos, no llegamos a potencializar todo eso que podemos hacer. Exactamente. ¿Cómo se da ese paso para nosotros? Fíjate, es interesante. Primero te voy a platicar, hay una frase muy importante de una personalidad que dice, un líder es aquella persona que guía a un grupo de donde están a donde no querían estar o no quieren estar. Okay. Esa es su definición de líder y es muy interesante porque justamente esto que tú preguntas es eso. ¿Nos atrevemos realmente? O sea, ¿somos capaces de poder dar ese salto? Y la pregunta sería, ¿cómo, no? Bueno, muy sencillo. Bueno, muy sencillo de decir, muy difícil a veces de hacer. La pregunta sería, ¿qué me limita? ¿Qué me está limitando a mí? No como líder, ¿qué me limita a mí en la vida? En el momento en el que yo pueda decir, es que tal vez me limita el qué dirán, o qué va a decir mi familia, o no puedo porque no tengo dinero, no tengo recursos, ¿qué me limita? Mental y emocionalmente. Si logro yo aceptar el reto de decir, aquello que me limite, tengo la capacidad siempre, en todo momento, de superarlo, en ese momento están saltando al liderazgo. Ok, tengo la capacidad para... Bien, creo que ese es como un tema de vida. Tendremos la capacidad para... Y para eso, pues, hay herramientas, ¿no? Claro. Que nos ayudan a descubrirlo. Y otra de la pregunta que le hacía al inicio, porque un líder en una organización, y usted, ¿no? que tiene a su empresa, que tiene a su organización, ¿cómo elige quién va a estar en su equipo de trabajo, ¿no? Porque dices, puede ser un muy buen colaborador, muy entusiasta, todo, pero ¿quién va a liderar ese equipo de trabajo? Ok, es una pregunta muy interesante. Yo soy una persona un poco sui generis en la selección de personal y te voy a decir por qué. Como en todas las empresas, en la mía, pues obviamente tienes que hacer exámenes psicométricos, entrevistas, todo lo normal. Pero a diferencia de eso, sea la posición que sea, no importa cuál sea,
yo siempre le pido a la persona que pase un día conmigo. Ok. Y el por qué es muy sencillo. Cuando llega a existir esta parte de vinculación emocional, es más fácil saber cómo va a fluir dentro del trabajo. Si lo sacamos del contexto, no un día de trabajo, un día simplemente, vámonos al parque, ¿no? Vámonos a tomar un café, vamos a comer, en un contexto totalmente distinto. Podemos entender a la persona, no al trabajador. La persona está ahí porque a lo mejor tiene las competencias laborales para poder hacerlo. Pero para mí es más importante saber y detectar quién es la persona que está detrás de ese trabajador. Porque con esa persona es con la que yo me voy a vincular, con la que quiero vincularme, con la que voy a estar trabajando. No quiero un trabajador, quiero un ser humano que esté ahí, con el que yo pueda vincularme. Y en ese sentido, también dar la posibilidad a que ese ser humano pueda desarrollarse dentro de una organización y de manera personal. Bien, como dice, es un caso atípico, esperemos que ¿Sí? varios líderes lo vayan adoptando, nuestros directores, gerentes, ¿cómo? Porque incluso, y lo vamos a ver en otro tema, no este liderazgo por generaciones, ¿no? Sí. Hay esta evolución de la edad, incluso yo me asombro, por ejemplo, millennials, ¿no? Cuando adoptan, líderes que adoptan conductas a lo mejor muy conservadoras, que son muy poco flexibles, cuando realmente están cambiando, ¿no? Esto es mejor como las reglas de juego, esta dinámica profesional. ¿Por qué quedarnos en esta old school, ¿no? de liderazgo, claro, si podemos explorar esto que hace usted? Carlos Kazuga lo dice, ¿no? Exactamente. Yo me voy a tomar, o sea, cada vez que entra un nuevo colaborador, me voy a cenar con ellos para conocer qué les preocupa. Exacto. ¿Qué les recomienda a los que tienen bueno, serían como dos. Una, ¿cómo le hago llegar a mi jefe esta información para que pueda sensibilizarse un poco? Y ya que lo vea, ya que lleguen a ellos y a estos directores, pues sí, ¿cómo le hacen ahora ellos para probar? O sea, esto es prueba y error, a lo mejor sí les funciona. Bueno, hay dos respuestas a las dos preguntas. La primera sería, chicos, si ustedes quieren ayudar a su jefe y ayudarse a ustedes, mándele el link de esta charla. ¿Por qué es importante? Porque a veces no es que el jefe o el líder como tal no quiera hacer ciertas cosas, sino que simplemente a veces no saben. Entonces, si no saben, pues esto sería una valiosa información. Y segundo, hay que aprovechar que hoy en día la mayoría de las empresas ya contratan capacitaciones específicas y coaches. Olvidé mencionar, o no me acuerdo, soy coach. Okay. Por lo tanto, les recomiendo, las etapas que pasa el coaching son muy importantes, son muy valiosas para los jefes, para el área de sensibilización ejecutiva. Esta parte es importantísima porque hoy en día más y más organizaciones están tratando de sensibilizar a aquellos que tienen una posición alta, a la alta dirección, en este tipo de cuestiones de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, trabajo en equipo, y más tiempo están pasando con el ser humano que con el trabajador. Es difícil hacer un cambio tan rápido, pero sí es posible. Entonces, aprovechen todas las oportunidades que puedan llegar a tener. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues el maestro Julio es afortunadamente docente UTEL. Algunos ya los tendrán en sus clases, los conocerán a lo largo de sus materias y si no, bueno, pues también da talleres en los espacios de UTEL. Pues háganos llegar también sus comentarios, de verdad los invitamos a que se queden con estas sesiones que van a tener una secuencia, ahora sí que todas tienen esta lógica para precisamente darles las herramientas y podamos ser, sí, líderes profesionales, pero sobre todo de su vida. Y déjenos saber qué más quieren encontrarse. Muchas gracias por su gran caso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Feliz año y éxito en 2019. Hasta luego.